pongo el cursor en el tercer uno que aparece acá, me aparece la mano, ahí quiere decir que yo ya puedo desde ahí descargar, si yo le hago clic acá, me envía a descargar el texto con el que vamos a trabajar. ¿Me siguen, cierto? Avancemos. Lo primero que tenemos que hacer entonces, en base a ese texto de Díaz, Metodología de las Ciencias Sociales, que lo tienen, como les decía, acá en esta guía, pero también lo tienen en la bibliografía de la unidad 1. Esa es otra manera de acceder a los textos. Esta es la más elemental, la más práctica, porque está contenida en la misma guía, les va a redirigir a un documento eh, a un documento de compartido, y ahí van a ustedes poder leer el texto, no solo leerlo, sino descargarlo y ya de paso tenerlo. Toda esta primera parte de la materia va a ser en función de estos tres textos, de modo que si ustedes quieren imprimirlo, les recomiendo imprimir los textos, los tres textos y además la unidad 1 de la guía. Cuando pasemos a la unidad 2 vamos a hacer lo mismo con otros textos. Lo primero que necesito que ustedes hagan es, en base a la lectura de la primera parte del texto de Díaz, Metodología de las Ciencias Sociales, empezar a completar la guía tal y como se solicita. La actividad 1 consiste entonces en completar el siguiente esquema del capítulo mencionado. El capítulo es el capítulo 1 de Esther Díaz que aparece ahí. ¿Qué es el conocimiento y a través de qué se expresa? Yo les voy a dar unos poquitos minutos para que ustedes busquen abran el texto, que los tienen que tener ya a mano, y van a ver que al comienzo ya tienen la respuesta de esa primera pregunta. Así que tomamos unos 2 minutos, cuando mucho, ustedes leen el texto y lo vamos completando entre todos. ¿Se entiende la actividad? ¿Alguna pregunta? No, ninguna, se Sí, se entiende. entiende. Perfecto, entonces vayan al texto, nos tomamos, yo ahora voy a silenciar el micrófono, voy a dejar acá compartiendo esta parte de la pantalla para que ustedes tengan a mano qué es lo que tenemos que trabajar ahora. Entonces, van al texto, lo empiezan a leer y comienzan a completar esta parte de la guía. Esta guía no se puede completar online, pero les recomiendo por eso ir escribiendo en un documento aparte o el que la tenga impresa escribiéndolo directamente sobre la guía. Mi recomendación es que mejor escriban, eh, porque eso les ayuda también después para recordar. Así que 2 minutos nos tomamos y eh, la completamos entre todos. Cualquier duda, obviamente abren micrófono y preguntan, yo estoy acá a disposición. Mientras ustedes van haciendo eso, les respondo a Tatiana, que escribió en el chat, que me dice, hola, profe, buenas, para cursar la materia, entonces no se sabe si sí, correlatividad hay, se sabe que hay correlatividad. Lo que no tenemos certeza es si ustedes tienen que tener cursadas las materias de primer año o cursadas y aprobadas. Eso es lo que estamos con la duda, no si hay o no hay correlatividad, hay correlatividad. De hecho, es mucho más estricta la correlatividad en el caso de la licenciatura en administración que en el caso de la contabilidad.
conocimientos en general, tenemos que poner abajo uno.
フロントガラスに夜が溶けて昼の音さえ思い出になる誰かに合わせた過去の私今は助手席に置いてきた強がりじゃないこれは余裕孤独を着こなしただけVelvet Night Drive 胸が揺れるハンドル越しに未来が見える愛されなくても私は輝くこの夜が証明してるHola, hola, ¿ahí me escuchan? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Bien, disculpen que se me había cortado el micrófono. Voy a volver a compartir pantalla, no sé si ustedes están viendo no la guía, díganme si ven la guía, ahí estoy con la guía. Ahí se ve. Bárbaro. Bueno, ¿qué pusieron en esta primera parte? ¿Qué es el conocimiento científico y a través de qué se expresa? Es lo primero de todo que aparece en el texto. Yo puse que es una manera de relacionarse con la realidad y que se expresan proposiciones que describen objetos o estados de cosas que existen, existieron o podrían existir. Bien, ahí ya tenemos, perfecto, ahí ya tenemos una primera definición de qué es el conocimiento, una manera de relacionarse con la realidad, dice el texto, y se expresa, dice ahí, a través de proposiciones. Ese es un término que van a ver ustedes muy importante para lo que tiene que ver con esta materia. ¿Qué es una proposición? ¿Alguien puede decirme? Algo de eso hablamos en la primera clase. Es un enunciado que afirma o niega una cosa y que por lo tanto puede ser verdadero o falso. Bien, si yo tengo que pedir entonces, muchas gracias, una definición de proposición, la manera correcta, tal como dice la compañera, tiene que ver con un tipo de afirmación o de negación que tiene la característica principal de tener valor de verdad, o en lógica se dice valor veritativo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser verdadero o falso. Las proposiciones, van a ver ustedes, es un tipo de enunciados que interesa particularmente a las ciencias en la medida en que tienen la posibilidad de tener, de poder ser verdaderos o falsos y de realizar estas funciones que vienen acto seguido en la guía. Entonces, sabemos qué es el conocimiento, una manera de relacionarse con la realidad que se expresa a través de proposiciones que tienen esta característica, que es el valor veritativo, la posibilidad de ser verdaderos o falsos. Van a ser afirmaciones acerca del mundo, acerca de la realidad, que tengan estas características. Y después les pide la guía en qué consiste describir, en la medida en que el conocimiento científico busca realizar estas tres actividades: describir, explicar y predecir. ¿Cómo definieron describir? Yo puse que describir es dar características de un objeto o estado de cosas.
Claro, describir tiene simplemente esta función, entonces, está bien la definición, tiene esta función, entonces, describir, de dar cuenta de la realidad, en principio, tal y como es, ¿no? Explicar cómo lo definieron. Escucho. Alguien que abra el micrófono y responda, porque si no yo Yo, sigo avanzando. Sí, yo puse que explicar es relacionar los motivos que producen o permiten un hecho. claro. Entonces, yo puedo describir un fenómeno, por ejemplo, puedo describir que me encuentro dando una clase virtual con estudiantes de segundo año de la licenciatura en administración, etcétera, pero para explicar tengo que dar un paso más y la explicación ya requiere la identificación, como dice el compañero, de los motivos por los cuales las cosas suceden. No solo digo porque algo es, cuando yo explico, que eso me lo otorga la descripción, sino que además tengo que decir por qué razón eso es de esa manera. ¿Me explico, no? Entonces yo digo, ¿por qué razón si yo una cosa es decir afuera llueve y otra cosa es explicar por qué llueve afuera, ¿cierto? Entonces ya cuando estoy explicando tengo que recurrir a los motivos que dan lugar a que eso suceda. Entonces hay un paso mayor y de mayor complejidad en explicar que en describir. Por eso explicar no es describir, en la medida en que para describir yo solo necesito exponer a través de afirmaciones o negaciones cómo es la realidad. Ya cuando paso a explicar tengo que decir por qué razón la realidad es de ese modo. ¿Cómo definieron predecir? No, profe, puse Pre que sí. predecir es anticipar un hecho antes de que ocurra basándose en el conocimiento previo. Muy bien, muchas gracias. Bien, ahí van a ver ustedes que capaz la noción de sentido común que uno tiene respecto de qué es predecir no es la misma noción que uno maneja en el ámbito científico, sea la administración, la contabilidad o la psicología, la sociología o incluso la biología o las matemáticas. Predecir, ¿qué quiere decir entonces desde el punto de vista científico? No adelantarse como una predicción como uno suele escuchar en los lenguajes naturales, lo que nosotros decimos los lenguajes que manejamos todos los hablantes de cualquier idioma. Predecir no es saber lo que va a pasar antes de que pase, sino más bien es decir que va a pasar, pero en función del conocimiento que yo tengo previo de cómo son las cosas, ¿cierto? En función del conocimiento que yo tengo acerca de cómo funcionan las estaciones, sé qué estación viene después de qué estación, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que predecir entonces es decir lo que va a suceder, pero con base en la información que tengo. Lo mismo que sucede cuando uno consulta el servicio meteorológico. El servicio meteorológico no es que adivina lo que va a pasar, sino que dice, si las cosas siguen así, en este estado de situación, lo más probable es que llueva, lo más probable es que, qué sé yo, caigan truenos, lo más probable es que hagan alrededor de 20 grados o lo que fuera, ¿cierto? Entonces, predecir desde el punto de vista del conocimiento científico es determinar qué va a suceder con cierto grado mayor o menor de probabilidad en función del conocimiento disponible que uno tiene, ¿cierto? No es ya adelantarse al futuro, no es ya adivinar el futuro, ¿cierto? Tiene que tener una base en el conocimiento del que uno dispone en el momento en que uno elabora la predicción. Entonces ustedes van a ver que obviamente en el caso que mencionábamos de
la meteorología es una ciencia que elabora predicciones en función del conocimiento que se tiene sobre el comportamiento de los fenómenos meteorológicos. Bien, ahí para ilustrarlo con un ejemplo, uno podría pensar en ese caso. También se puede predecir, como les decía yo, cuando uno considera una cifra, por ejemplo, la cifra de inflación en Argentina durante el primer bimestre de 2026, uno puede elaborar una predicción anualizando mediante una deducción esa cifra, ¿cierto? Yo sé que si tuve 2% en el primer bimestre y anualizo esa cifra de acá a diciembre de este año, entonces si todas las cosas se comportan de la misma manera, si no hay mayores cambios o alteraciones, entonces se supone que a diciembre la inflación va a ser de tantos puntos, ¿cierto? Eso también es una predicción que es muy habitual entre los economistas. Se hace una deducción y la que me escuchan, ¿no? Si ustedes no me escuchan o se corta, avísenme, por favor. Si nosotros decimos, por ejemplo, que a diciembre del 2026 o en los últimos 2 meses del 2026 la inflación va a ser, poseemos ahora, de un 2,5% o de un 1,5%, eso lo sabemos en función del comportamiento actual de las variables que determinan la inflación, ¿cierto? También es eso en el ámbito de lo que es las ciencias económicas, una predicción, adelantarme a lo que va a suceder. Ahora, eso no es una certeza absoluta, simplemente es una probabilidad, ¿cierto? Es una deducción que yo hago en función de los datos de que dispongo. Y no tiene el carácter de seguro, no es seguro que en los últimos 2 meses del año 2026 la cifra sea exactamente esa, pero existen probabilidades. Si la realidad económica se sostiene con cierta regularidad y no hay cambios muy bruscos, entonces se puede prever que vaya a suceder eso. ¿Qué tipos de conocimiento menciona la autora? ¿Cómo completaron ahí? De sentido común y científico. Claro, ahí tenemos el gran bloque de tipos de conocimiento posible. Nosotros podemos agregar otros, pero por ahora nos vamos a quedar con esos dos. El conocimiento que uno obtiene a través del sentido común, que para eso no se requiere más que la experiencia de la vida cotidiana, en que uno aprende, por ejemplo, de niño aprende cómo hablar, aprende después a caminar, después aprende a cómo ir al supermercado o al kiosco, uno sabe que cuando llega al supermercado tiene que saludar, ¿cierto? Todo eso es conocimiento, tiene valor de conocimiento, pero es un conocimiento específico que no requiere ninguna preparación específica y es el conocimiento del sentido común. Además del conocimiento del sentido común, nos dice la autora, está el conocimiento científico. Ahora, ¿qué dice la autora respecto de cómo se valida uno y cómo se valida otro? Es lo que nosotros tenemos que consignar en esta parte de la guía. ¿Cómo se legitima? Vamos a orden. El conocimiento del sentido común. Se le cortó, profe, la pregunta, ¿eh? Justo el último. Perdón. ¿Cómo se legitiman? Empecemos completando el primer cuadrito, este que yo marco acá con el cursor. ¿Cómo se legitima el conocimiento del sentido común? Yo puse, se suelen validar los conocimientos apelando a la experiencia propia o ajena. Bien, hay muchas cosas que sé, ustedes hay muchas cosas que conocen, no necesariamente porque ustedes las hayan, pero también en el caso del conocimiento de sentido común, puedo apelar a la experiencia de otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que si yo soy si yo recién estoy aprendiendo a ir a comprar, un adulto me puede decir,
cuando vayas, tener cuidado porque los autos van muy fuerte, mirá para ambos lados, etcétera. Ciertos conocimientos que uno adquiere hacia de otros, que es una manera en los conocimientos de sentido común. Ciencia, por mi propio... y también la experiencia de otros que me van transmitiendo ciertos saberes que también adquirieron de ese modo. ¿Qué otra cosa pusieron en esta parte del cuadro? Porque después viene cómo se validan los conocimientos científicos. Te escucho. Sí, se escucha un poquito cortado a veces, pero se escucha. Yo Bien. puse lo mismo que mi compañero. En la primera parte y la segunda parte, ¿cómo se validan? Porque acá tenemos que poner, fíjense, el primer cuadro, ¿cómo se valida el conocimiento del sentido común? Ya dijimos, ¿no? Ya desarrollamos eso, lo que decía el compañero. Y el conocimiento científico, recuerden que vamos en orden acá. Y que su validación proviene fundamentalmente de la precisión y la coherencia. A ver, con la precisión y la coherencia intervienen. ¿Quién encontró algo más? Sí, uno puede decir que se validan a través de la utilización de un lenguaje preciso, en que necesariamente yo tengo que ser coherente, acciones y... Sí, la autora habla de precisión, perdón, dice, proviene fundamentalmente de la precisión y de la coherencia de las proposiciones, así como de la contrastación entre lo que enuncian esas proposiciones y la realidad empírica de lo que se refieren. Bien, ahí aparece una palabra clave, muchas gracias, que es la contrastación. A diferencia de lo que sucede en el sentido común, no todo lo que se sabe por sentido común requiere contrastación. ¿Qué contrastar? Contrastar, como aparece muy bien ahí, es comparar lo que se afirma, es decir, lo que aparece en las proposiciones o en los enunciados, que tienen valor de verdad, y aquello que sucede. Se le cortó, profe, quedó en aquello que sus y quedó en silencio. Se dejó de escuchar. ¿Escucha o no? Ahora sí. Ahí sí. Ahí volvió. Bueno, esto es un... Les decía yo, a diferencia del sentido común, la ciencia requiere, además de utilizar un lenguaje preciso, que quiere decir que yo necesariamente sea muy claro respecto de lo que estoy diciendo, y que lo que estoy diciendo no sea contradictorio con las otras cosas que digo, ¿cierto? Que eso que yo afirmo, eso que yo pongo en esta afirmación, que tienen valor de verdad, que pueden ser verdaderas o falsas, requiero que aquello que yo afirmo pueda contrastarse. ¿Qué quiere decir contrastar? Que se pueda comparar aquello que yo estoy afirmando o negando con la realidad a la cual yo me refiero en esas afirmaciones o negaciones. Entonces, fíjense ustedes, en esta segunda parte del cuadro ya tenemos tres conceptos que tienen que aparecer: precisión, coherencia y contrastación. ¿Cierto? Te escucho. Sí, se escucha. Bien, entonces, ¿cómo se legitiman los conocimientos científicos? A través de su coherencia, a través de su precisión y a través de la contrastación entre lo que aparecen en las proposiciones o en las afirmaciones o negaciones y aquello que sucede en la... Hay
esto que hacer alguna salvedad respecto de las ciencias formales. Nosotros estamos en un tipo, trabajamos en esta materia con un saber de tipo formal. ¿Qué otra ciencia formal hay además de la lógica que nosotros trabajamos? Que ustedes estudian además en su carrera. La matemática. La matemática, claro. Y la diferencia que tiene la matemática y la lógica con, por ejemplo, la ciencia administrativa o la psicología, es que no se requiere experimentación en este tipo de ciencias para contrastar las afirmaciones que yo hago. Entonces, me va a bastar a mí, en el caso de las ciencias formales, ya vamos a ver de qué se trata, ustedes vayan recordando esto, formales, como la matemática y la lógica, me basta a mí con que yo pueda ser coherente y preciso. Ahora, si yo voy a hablar de una ciencia que está vinculada con la, como es el caso de cualquiera de las ciencias económicas, o como es en el caso de cualquier otra ciencia social, entonces yo ya requiero, sí, de la contrastación, este tercer requisito que aparece en el texto. ¿Qué es contrastar? De nuevo, comparar aquello que yo afirmo o niego, aquello que yo establezco en mis proposiciones, con la realidad. ¿Me siguen cuál es la diferencia? Porque si bien es cierto esto que decimos de un comienzo, hay que hacer alguna salvedad o alguna aclaración respecto de aquellos saberes que no tienen contenido, sino que cuya validación depende solo de su forma. En el caso de las matemáticas, si yo digo 2 más 2 es 3, eso lo sé por la precisión de los términos y por la coherencia entre los términos. No lo sé porque yo voy a ver a la realidad y ahí descubro que es cierta esa afirmación. Ahora, si yo digo la inflación de marzo fue del 2,5%, para saber si es cierto eso, además de usar un lenguaje coherente y preciso, necesito ir a la realidad a comprobar que efectivamente esa haya sido la inflación en esos meses. ¿Me siguen? Sí, Bien. Después dice, explica las 9 características del conocimiento científico que da Esther Díaz, completando el cuadro de la página siguiente. Es esta parte, fíjense ustedes. Van a ver ustedes que en el texto de Esther Díaz aparecen una a una y definidas. Es importante que además de nosotros transcribir lo que dice Esther Díaz sobre el tema, que podamos tener claridad de a qué se refieren esas características. Así que voy a tomar de nuevo 2 minutitos, no más que 2 minutitos, para que ustedes vayan al texto y puedan completar el punto 2 y 3. Distinguir primero, en términos gruesos, ciencia de conocimiento científico, como aparece ahí, y después pasar a las 9 características que menciona el texto, de modo que podamos ir no solo definiéndolas, sino además comprendiéndolas. Así que 2 minutos y completamos de nuevo esta parte de la guía juntos.
¿Me escuchan ahí? Bueno, Sí, sí se escucha. bien. Fíjense, voy a compartir pantalla ahora del texto de Díaz. Después pongo la I. Fíjense que ustedes van a tener estas características del conocimiento científico que van a encontrar enunciadas en una primera lista que después se despliega en la definición de cada ítem, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que ir completando con esto, no es algo muy complejo, simplemente es importante que uno sepa qué significa, sepa con claridad qué significa cada una de estas características. Y la primera pregunta que aparece en la guía, que tiene que ver con distinguir ciencia del conocimiento científico, la van a encontrar, la respuesta a esa primera pregunta, que es el punto 3, la van a encontrar al final de esta lista. En el punto 2, este que aparece como 2, ciencia, en el texto de Esther Díaz, en la página 19, ahí van a ver ustedes esa diferencia. Dejo de compartir acá y pongo la guía para que sigamos completando conjuntamente. ¿Ahí ven la guía? Sí, sí se ve. Bien. ¿Quién pudo ya distinguir ciencia de conocimiento científico? Yo puse algo muy breve que decía, el conocimiento científico forma parte de la ciencia, pero la ciencia es más abarcativa. Muy bien. Esa es ese comienzo es perfecto. Entonces, el conocimiento científico, cuando uno habla, pretende distinguir estos dos conceptos, conocimiento científico de ciencia, conocimiento científico se refiere al producto de la ciencia. ¿Qué quiere decir? Aquello que produce la ciencia. ¿Qué produce la ciencia? Libros. Y en esos libros, ¿qué hay? Leyes, hipótesis, proposiciones, ¿cierto? Bases de datos. Eso es lo que produce la ciencia. Eso es el conocimiento científico. Cuando uno dice, bueno, ¿qué distingue la ciencia del conocimiento científico? Que el conocimiento científico es el producto de la práctica científica. Pero la ciencia, como decía muy bien el compañero, es algo mucho más amplio. No abarca solo aquellas teorías que elaboran los científicos, aquellas hipótesis que elaboran los científicos, aquellas leyes científicas, como por ejemplo la ley de Newton o la teoría de la relatividad, ¿cierto? O las descripciones que realiza la ciencia a través de textos. Ciencia ya es una noción más abarcativa que tiene que ver con una práctica que, además de todos estos elementos que tienen que ver con las leyes, las afirmaciones, las hipótesis que realizan los científicos y las científicas, incluye además la ciencia como práctica, lo cual requiere de las instituciones de la ciencia, requiere de las prácticas de los científicos, requiere de científicos que al mismo tiempo adiestran a otros sobre cómo se practica la ciencia, como por ejemplo los estudiantes de determinado conocimiento científico. Entonces, ciencia se refiere a las instituciones, a las prácticas de los científicos, a la relación que tiene la ciencia al mismo tiempo con aquellos que la financian, eso también forma parte de la ciencia. No es posible desarrollar conocimiento científico si no hay instituciones que aporten dinero para que la ciencia tenga lugar. Yo no puedo desarrollar, por ejemplo, una tecnología de punta como es la inteligencia artificial, por ejemplo, para dar un ejemplo, si no tengo un mercado que me aporte fondos para que yo pueda hacer esas investigaciones, ¿cierto? Yo no puedo hacer un estudio sobre cuál es, por ejemplo, el nivel de contaminación de las playas de Comodoro, que ciertamente están muy contaminadas, si no tengo algunos recursos que me brinde una empresa privada o el Estado que me permita a mí llevar adelante
esa investigación. Entonces, ciencia es como lo más amplio, incluye las instituciones, las comunidades de científicos, las tecnologías que se desarrollan, las inversiones que se hacen para el desarrollo de la ciencia, y conocimiento científico es el resultado de esa práctica. Y el resultado de esa práctica tiene que ver con leyes científicas, hipótesis, teorías explicativas, ¿cierto? Teorías comprensivas. En el caso de las ciencias económicas, yo, además de tener los libros de texto donde yo estudio las ciencias económicas, también tengo, que eso es el conocimiento científico, donde yo estudio las hipótesis, donde estudio las teorías. Además necesito de instituciones en que, por ejemplo, se enseñen las ciencias económicas, ¿cierto? Y para que se enseñen las ciencias económicas, yo además de instituciones como, por ejemplo, la universidad, necesito de un aparato del Estado que financie eso a través de el aporte de los ciudadanos, ¿cierto? Entonces, ciencia tiene que ver con lo más amplio y conocimiento científico tiene que ver con el producto del desarrollo de la ciencia. Avancemos entonces. ¿Cuál es la primera característica que aparece? La primera característica que aparece es la de descriptivo, explicativo y predictivo. Bueno, sobre eso ya hablamos, ¿no? Las primeras tres son esas, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces descriptivo ya hablamos, que quiere decir que la ciencia sea descriptiva, quiere decir que está compuesta o que elabora ciertas proposiciones que tratan de dar cuenta de cómo es la realidad, ¿cierto? Entonces, si en segundo lugar tenemos, quiero seguir el orden del texto, descriptivo, explicativo y predictivo. En explicativo habíamos dicho que además de decir por cómo las cosas son, yo tengo que decir por qué motivos son de esa manera. ¿Cómo lo pusieron? Escucho. Profe, yo puse que en el primero junté, porque lo que estaba en el texto, descriptivo, explicativo y predictivo, en la primera. Ah, va. Y la segunda característica, bueno, repasemos brevemente esas, ¿les parece? ¿Lo hicieron todos así? Yo voy a un minuto al texto de teoría porque no quiero alejarme de lo que aparece ahí. Ahí está. La segunda que es crítico analítico. Claro. Descriptivo, explicativo y predictivo. Entonces eso ya lo tenemos porque ya lo definimos antes. Fíjense que la guía va sumando. Explicativo habíamos dicho, además, que uno tiene que decir el por qué eso sucede así. Entonces cuando yo digo, eh, hay viento porque hubo una modificación en la presión atmosférica, ya estoy explicando, ¿cierto? No solo estoy diciendo que hay viento, lo que quiere decir que se están desplazando ciertas columnas de aire, ¿cierto? Estoy diciendo que además eso sucede por tal motivo. Entonces ya ahí pasé a una apuesta mayor, que es la apuesta de la explicación. Y otra característica entonces es predecir, que como yo les decía, en el ámbito de la ciencia no hablamos de predicción como las predicciones que aparecen en los horóscopos, es decir, bueno, usted tendrá un buen año, qué sé yo. Predecir en el ámbito de la ciencia tiene que ver con adelantarse de modo probabilístico a lo que va a suceder basándose en el conocimiento que uno dispone. Uno, si sabe que se aproxima de el oeste un bloque de nubes eh, con una tormenta y que la dirección del viento es de, supónganse ustedes, de norte a sur, entonces yo sé que a tal hora o en tal día y en tal día, en tal lugar, existe una tal probabilidad, pongámoslo nosotros el 40% de que allí llueva, ¿cierto? Pero esa predicción tiene como base el conocimiento de cómo las cosas son. Entonces ahí está lo que es la predicción en el ámbito científico. La segunda característica, ¿cuál es? Dice ahí Esther Díaz, ahí voy yo,
Crítico-analítico. ¿Qué es la crítica? ¿Cómo la define la autora? La autora lo define como que separar las partes de un todo. Bien, ahí nosotros tenemos analítico, ¿no? ¿Qué es analizar? Como dice la compañera, muy claramente, es como separar las partes de un todo. Cuando yo analizo un texto, ¿qué tengo que ver? Ver qué dice, qué va diciendo en cada párrafo, ¿cierto? Eso es analizar. O si yo quiero, por ejemplo, analizar cómo está constituido un auto, tengo que saber discriminar sus diferentes partes. Entonces empiezo a dividir y encuentro que en el análisis de un auto encuentro que está constituido por ruedas, engranajes, ejes, asiento, el chasis, el motor, ¿cierto? Si yo quiero analizar el motor, voy a discriminar que tengo bujías, cables, el radiador, la bomba de agua, la bomba de nafta, ¿cierto? ¿Me siguen con lo que significa analizar? Analizar es separar algo que es una totalidad en sus partes constituyentes. Esa sería la definición precisa. Acá la autora dice, el conocimiento científico se caracteriza por la crítica y el análisis. Eh, ah, Bueno, después hace algunas disquisiciones respecto del conocimiento cotidiano que nosotros no vamos a seguir. Pero en principio, ¿qué es entonces? ¿Cómo yo debería explicarle a alguien que me pregunta, o si se me pregunta en un examen, qué es analizar? Analizar es tomar un todo y determinar cuáles son las partes que constituyen ese todo. Si yo quiero analizar el cuerpo humano, entonces, ¿qué tengo que hacer? Discriminar, que tiene extremidades, ¿cierto? Que por un lado tiene pies, que por otro lado tiene las piernas, el torso, ¿cierto? Eso es analizar, separar en partes. Uno podría apuntarlo así. Ustedes vayan tomando los apuntes, pueden ponerlo ahí incluso en la guía. Separar las partes. Pero también es crítico, dice. ¿Qué quiere decir que sea crítico? Que además de analizar, yo tengo que elaborar un juicio de valor. Tengo que decir, las cosas son de tal y tal manera, ¿cierto? Yo analizo para posteriormente elaborar un juicio. Les doy un ejemplo práctico o de la vida cotidiana. Después vamos a ir a ejemplos más precisos o más enfocados en lo que es la ciencia de la administración. Yo voy eh, eh, al veterinario porque mi gato está enfermo. Yo tengo 4 gatos, les cuento. El veterinario solo analiza el gato, a ver qué me responde. Solo analiza, lo analiza solamente, su estado físico, su condición, etcétera. ¿Qué hace además de analizarlo? ¿Lo Intenta, critica? sí, Lo critica, critica intenta que, diagnosticar lo que puede llegar a tener el claro, gato. claro. Entonces ahí aparece la dimensión crítica, que además la crítica, ustedes fíjense, es un paso más allá del análisis. El análisis es lo primero, ¿por qué? Porque él tiene que saber si está bien hidratado, si su aspecto es bueno, si su sangre está en condiciones, le analiza la sangre, ¿cierto? Pero con eso no le basta, necesita elaborar crítica. ¿Qué quiere decir elaborar la crítica? Elaborar un juicio en base a ese análisis. Entonces, crítico analítico, ¿qué es? Que se separa a los todos en sus partes constituyentes y que a partir de la comprensión de esas partes yo pueda elaborar un juicio, elaborar la crítica, como dicen compañeros y compañeras ahí en sus intervenciones. ¿Qué quiere decir elaborar la crítica? Decir en qué estado se encuentra el gato en este caso. Lo mismo que si yo voy al mecánico. Yo voy al mecánico y le digo, bueno, no me funciona el, el burro de arranque. Bueno, ¿qué va a hacer el mecánico? Lo va a analizar primero. Y después eso va a decir, mire, usted tiene que cambiar este repuesto. Esa es la crítica. ¿Me explico? Y esto sucede en todos en todos los ámbitos del conocimiento científico. Cuando ustedes se reciban de administrador, va a venir
por ejemplo, los contrate una empresa para que ustedes mejoren la productividad teniendo en cuenta el clima organizacional, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Primero, ¿qué van a ir a hacer? Ir a analizar cómo están constituidas esa empresa, cómo están hecha al interior la división del trabajo, cuáles son los sectores que hay, pero no se tienen que quedar solo con esta parte más descriptiva. Además de eso, van a tener que elaborar un juicio que va a ser, por ejemplo, decir que la productividad está afectada porque hay un problema en el clima organizacional que tiene que ver con la relación entre el sector de gerencia y otro sector, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, todo conocimiento científico requiere de análisis, pero también requiere de crítica. Y crítica es análisis más elaboración de un juicio. Elaboración en el caso del médico de un diagnóstico, pero también en el caso del administrador de un diagnóstico, ¿cierto? Va a tener que diagnosticar qué pasa con con las partes de la empresa que ha analizado, en tal caso. ¿Se entiende entonces a qué se refiere esto de crítico analítico? Yo primero separo las partes constituyentes del todo y después, en función de eso, elaboro un juicio. Para eso existen los profesionales en todas las áreas, ¿cierto? Si yo voy a consultar a un arquitecto, yo necesito que analice las condiciones del terreno, el tipo de recursos que poseo, en términos de materiales, en términos de personal, etcétera, y en función de eso que haga una crítica, que quiere decir que elabore un juicio y que me diga, bueno, si usted quiere elaborar un edificio de 3 pisos, en función del análisis de este terreno y de estos recursos que poseemos, vamos a necesitar tales inversiones de dinero. O vamos a necesitar tanto tiempo para que eso pueda llevarse a cabo. ¿Me siguen, cierto? Sí, sí. Sí. Avancemos. La siguiente característica, ustedes que están viendo ahí en la pantalla, yo no sé si estoy compartiendo el texto de Esther Díaz. Sí, el texto metódico y sistemático. Bárbaro. Así vamos completando la guía. Voy a poner la guía un rato para que no nos perdamos con la guía. A ver, se lo tengo por acá. No, acá tengo programa. Se me perdió la guía. Acá está la guía, perdón. Entonces, ya establecimos la definición de la primera característica que tiene que ver con este carácter descriptivo, ¿cierto? Predictivo, describir, predecir, ¿y cuál era la otra característica? Explicativo. Y explicar. En segundo lugar, dijimos que es analítico y crítico, y que la crítica viene después del análisis. También eso es muy importante que ustedes lo apunten. Que primero se analiza, después se critica, porque si se critica primero, entonces yo en base a qué estoy elaborando la crítica, que es un juicio valorativo la crítica, ¿cierto? Entonces primero se analiza, después se critica. En base al análisis, en base a la descomposición del todo en sus partes, es que yo voy a elaborar un juicio. Un juicio de valor, un diagnóstico, como dijimos en el caso del administrador, la administradora o la veterinaria, el veterinario. La tercera característica, léanme ustedes, ¿cuál es? Metódico y sistemático. Ay, Bien, ¿qué es metódico? ¿Cómo lo definieron? Que sea metódico significa que sigue una serie de pasos con una estructura lógica, Bien, y que sea sistemático. que están ordenados sistemáticamente. Bien, entonces, acá tenemos dos características que nosotros tenemos que tener muy claras. Metódico, ¿qué quiere decir? Que yo voy a dar ciertos pasos, que sea metódico, quiere decir que yo no voy a elaborar conocimiento científico azarosamente como el conocimiento que se adquiere en el sentido común. Yo necesito dar determinados pasos y esos pasos tienen un orden, por eso es metódico, ¿no? Yo sigo un camino.
En esto, como yo les decía en la clase, en la primera clase, también hay que ser claro. Yo, para elaborar pan, necesariamente tengo que seguir pasos de manera ordenada, ¿cierto? No puedo primero eh, 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 poner la harina al horno sin antes haberla amasado, ¿cierto? O no puedo amasar la harina sin antes haberle puesto agua, ¿cierto? Esto es metódico, es dar ciertos pasos que tienen un orden y ese orden es coherente entre sí. Entonces a esto se refiere el carácter metódico, doy ciertos pasos. Y el carácter sistemático se refiere a que esos pasos están relacionados unos con otros, están en una jerarquía, ¿cierto? ¿Cuál es el cuarto ítem que tenemos que recorrer acá, según el texto? Controlable. Controlable. ¿Cómo lo define la autora? Yo lo entendí como cualquier cosa como que se diga debe tener como una verificación o un rechazo por otras personas. No sé si lo entendí bien. Está bien, está bien. El carácter controlable de la ciencia quiere decir que necesariamente uno tiene que someter a la verificación de los pares, que son otros científicos, otras científicas, ¿cierto? Controlable quiere decir que cualquier afirmación que yo haga tiene que ser puesta a prueba, no solo por mí, que soy el que hago la afirmación, sino por cualquier persona que la lee, ¿cierto? Tiene que poder decir, bueno, eh, si esto es cierto, si yo realizo los mismos pasos que realizó el investigador, tengo que llegar a la misma conclusión o, cuando menos, a una conclusión similar. Entonces, nosotros tenemos, vamos sumando, controlable y qué otra característica sí. ¿Qué hay después? Unificado, Unificado. ¿Y cómo lo define el autor? Vamos ahí a estar bien. Ahí dijimos, metódico y sistemático, controlable. Eh, bueno, como dice acá, a veces las personas que ven luces extrañas en una ruta oscura y solitaria aseguran haber divisado platos voladores. Bueno, eso es una afirmación que no es controlable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es que cualquier persona que vaya allí necesariamente vaya a ver platos voladores. Yo tengo que poder dar cuenta de aquello que dije, ¿cierto? Tengo que poder contrastar, que era otra de las características que nosotros trabajábamos. ¿Qué quiere decir? Tengo que poder contrastar esa afirmación, he visto platos voladores, con la realidad. Y si no es posible hacer eso, entonces no constituye conocimiento científico. ¿Cómo sigue? Unificado? Entonces, ¿qué tenemos que poner ahí? ¿Qué quiere decir esto de que el conocimiento científico sea unificado? Entiendo yo que es como ponerse de acuerdo para que determinadas cosas signifiquen lo mismo. Claro, no es que lo que yo afirmo, eh, lo que un científico pues, de la administración, un científico social de la administración diga, un buen clima laboral es tal y tal cosa, ¿no? Eso no depende de ese científico en particular, eso tiene que estar unificado con aquello que se considera un buen clima laboral por cualquier administrador, ¿cierto? O en todo caso, los propios científicos de la administración van determinando qué se entiende por clima laboral, ¿cierto? O qué factores tengo que yo tener en cuenta para determinar un buen o un mal clima laboral. Entonces a eso se refiere el carácter de unificado, no es que hay afirmación, la ciencia no hace afirmaciones aisladas, requiere cierto tipo de acuerdo entre quienes y entre aquellos que elaboran esa ciencia, y sobre todo esos acuerdos tiene que ver
con los significados de los términos. No puedo yo utilizar términos con un significado que le doy yo personalmente. Tengo que recurrir a los significados establecidos en ese tipo de saber. Luego dice, como vemos acá, creo que ustedes están viendo lo mismo que yo, lógicamente consistente. ¿Qué quiere decir eso de consistencia lógica? Es un concepto importante. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo entendieron? ¿Qué quiere decir que algo sea lógicamente consistente? Exige Y un rigor lógico y coherencia interna. Claro, la palabra clave ahí, además del rigor lógico, es coherencia. Que una afirmación sea lógicamente consistente significa que no es que no hay otra afirmación dentro del mismo discurso que contradiga esa afirmación, ¿cierto? Si yo digo que eh, eh, afuera está lloviendo, eso es consistente con que hay una alta humedad, ¿cierto? Pero no puede ser que yo afirme que afuera está lloviendo y que al mismo tiempo afirme que hay 0% de humedad. ¿Por qué? Porque no es coherente una cosa con la otra. ¿Me explico? Lo mismo en el ámbito de la administración. No es coherente sostener que hay un buen clima laboral con sostener qué cosa, por ejemplo. Que entre el sector de la gerencia y el sector de los empleados no hay ningún tipo de, hay una relación de violencia, por ejemplo. O no hay comunicación, porque un clima laboral, desde el punto de vista de los teóricos, requiere de una buena comunicación, ¿cierto? Entonces a eso se refiere con la consistencia lógica. Lenguaje preciso y al mismo tiempo ausencia de contradicción. Si yo afirmo no A, no puedo afirmar luego A, ¿cierto? Lo mismo, si yo afirmo eh, un buen clima laboral, después no puedo afirmar que no hay comunicación entre los sectores de la empresa, porque una cosa es inconsistente con la otra. A eso se refiere esta característica de consistencia. Y acá dice, bueno, comunicable por medio de un lenguaje preciso. Creo que eso ya lo tenemos bastante eh, claro. Yo cuando hago una afirmación dentro de cualquier lenguaje científico, necesito precisión en el lenguaje. No utilizo las palabras como se utilizan en el lenguaje cotidiano, en que yo digo, bueno, banco, y banco significa el banco de la plaza, significa el banco de datos, significa la entidad financiera. Yo si utilizo una palabra dentro del lenguaje científico, necesito que esa palabra tenga un significado preciso, ¿cierto? Entonces no puede quedar librado al intérprete que lee ese término a qué me estoy refiriendo yo con banco. Y acá aparecen muchos ejemplos que tienen vaguedad y ambigüedad. Ya vamos a ver en qué se definen. Pero algo de eso nosotros vimos en la primera clase. Expresiones del lenguaje cotidiano, como mucho, poco o viejo, son vagos. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto constituye mucha plata, por ejemplo. ¿Qué es mucha plata? Yo concretamente, si estoy hablando en un lenguaje técnico científico, necesito decir cuánta plata, o cuánto es poca plata, ¿cierto? O si yo digo viejo, si yo digo alto, ¿a partir de qué medida una persona es alta? ¿Me explico? Yo digo solo alto, es un lenguaje impreciso. Pero yo digo, esta persona mide 1,72 m, bueno, eso es preciso. O si yo digo, se considerará alta a toda persona que mida más de 1,70 m, pongan por ejemplo, ¿no? Entonces yo ahí estoy utilizando un lenguaje preciso. Pero yo digo, esta persona es alta, no estoy dando ninguna precisión en el lenguaje. Lo mismo eh, con los otros ejemplos que venimos considerando. Entonces,
va a decir acá la autora, el lenguaje científico busca comunicar eliminando la ambigüedad. Es decir, el que las palabras tengan más de un significado. Si yo digo factura, por ejemplo, en el lenguaje cotidiano significa muchas cosas. Significa las facturas que yo puedo comer, significa la factura de la luz, ¿cierto? Pero yo en el lenguaje técnico científico necesito precisar el significado de todas las palabras que utilizo. Lo mismo que si yo voy a elaborar como administrador un comunicado en que yo estoy haciendo un llamado para, porque necesito personal en algún sector, no puedo utilizar ni términos que tengan esta imprecisión o esta vaguedad o esta ambigüedad que tienen los términos del lenguaje natural. Necesito ser muy claro porque necesito concretamente que aquella persona que venga a traerme su currículum sea la persona que yo no necesito. No necesito yo entrevistar 60 personas para encontrar a la persona que yo necesito. Yo necesito hacer el llamado en un lenguaje que tenga tal precisión que de los 10 que vengan, al menos 8 o 9 tengan las características que yo necesito. Y después yo haré una jerarquía. ¿Me explico lo que les digo? Sí, profe. Bien. Entonces, sigamos con la siguiente característica. ¿Cómo definieron objetivo? ¿Nadie lo definió? ¿No llegaron ahí todavía? Es bastante elemental. ¿Qué es lo que se opone a objetivo? ¿Cuál es el antónimo de objetivo? Subjetivo. Se logra a través de acuerdos intersubjetivos. Claro, ahí está. Como las dos cosas, ¿no? Como dice la compañera, lo contrario de objetivo. Entonces, ¿qué es objetivo? Es algo que no es subjetivo. Primera definición. Y después, ¿en qué constituye lo no subjetivo del lenguaje científico, de la práctica de las ciencias en general? Es que depende de acuerdos intersubjetivos. ¿Y quiénes son los que hacen esos acuerdos? Los propios científicos, ¿cierto? Se ponen de acuerdo respecto de cómo se van a interpretar los términos y las realidades a las cuales refieren esos términos, ¿cierto? Acá dice, las conclusiones a las que llega un investigador deben ser tales que sea posible volver a producirlas. Yo no puedo llegar a una conclusión en una investigación que se precie de científica si solo yo puedo saber cómo llegué a la conclusión. Yo tengo que decirle al lector que lee esa conclusión a la que yo llegué, cómo yo llegué a esa conclusión. ¿Me explico? Entonces a eso se refiere el carácter intersubjetivo. Yo tengo que poder dar cuenta de que esa conclusión es la correcta y no otra. No porque yo lo digo, sino porque tengo cómo demostrarlo, ¿cierto? A eso se refiere la característica de la objetividad, que no es lo mismo que decir que no tenga que ver con las personas, tiene que ver con las personas, tiene que ver con los sujetos, pero tiene que ver con lo que se realiza intersubjetivamente, aquello que yo puedo decirle al otro cómo es, y demostrándole los pasos que yo seguí para llegar a esa conclusión. La siguiente característica, y es la última, es la característica de la provisoriedad. ¿Por qué el conocimiento científico es provisorio? ¿Qué pusieron ahí? Que puede ser como que no es como, se dice como una verdad absoluta, porque como que siempre puede haber como un cambio. Claro, tal cual. Quiere decir la provisoriedad del conocimiento científico, que no es que una vez lo que dicen los científicos vale ahora y para siempre. No, eso puede ser sometido a crítica, de nuevo, análisis y crítica de otros científicos, otras científicas. El carácter provisorio, ¿qué quiere decir? Que siempre está sometido a la contrastación. Entonces yo capaz
elaboré una ley universal que dice que siempre que en un lago haya hielo, flotará sobre el agua, ¿cierto? Pero eso no es una verdad absoluta porque tiene que ser sometido a prueba siempre que suceda, ¿cierto? Acá dice, las leyes científicas son proposiciones de alcance universal, que valen para todo. De ellas se deducen consecuencias observables, a partir de las cuales se pueden derivar enunciados observacionales. Estos enunciados tienen alcance singular, por lo tanto son factibles de ser contrastados con la experiencia para determinar su valor de verdad. Yo digo, por ejemplo, imagínense que la ley que yo invento, yo soy científico e invento una ley que dice todos los cuervos son negros, ¿cierto? Eso no es válido sino hasta que yo encuentre un cuervo blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que es provisorio. Mientras yo vaya encontrando, confirmando que eso es cierto, esa ley, que yo digo todos los cuervos son blancos, se sostiene. Pero ¿cuándo va a dejar de ser una ley? Cuando yo encuentre un ejemplo que contradiga lo que yo sostengo. Entonces, que sea provisorio, ¿qué quiere decir? Que siempre va a estar sometido a la contrastación o a la comparación entre lo que yo afirmo en mis enunciados o en mis proposiciones y aquello que sucede en la realidad. Bien, acá de nuevo, fíjense ustedes, sigan en la pantalla, tenemos lo que yo les decía, la primera parte, la diferencia entre ciencia y, que es el concepto más amplio, y conocimiento científico. El conocimiento científico dice, no es una entidad abstracta sin anclaje en lo real. Cuando yo hablo de conocimiento científico, entonces hablo de la conclusión del resultado de la práctica científica. Pero ciencia es el concepto más amplio que abarca además a las instituciones investigativas, las universidades, los aportes gubernamentales o de los privados, ¿cierto? La ciencia es como este marco más general. Y el conocimiento científico ya es el resultado de la práctica científica. Eso quedó claro, ¿cierto? Sí, profe. Bien, acá estamos en la guía. En breve terminamos. Acá estamos en la guía ya para la clase que viene, que nosotros tenemos el viernes. Vamos a avanzar con un poco más de velocidad. Acá estamos un poco lentos porque estamos conectados y bueno, hay ciertas cosas que no podemos avanzar porque yo no los estoy viendo. Eh, Vamos a empezar con este cuadro y avanzar con la guía en la clase que viene. Respecto de lo que vimos hoy, ¿quedó alguna duda, alguna pregunta? Voy a dejar de compartir. Voy a ver si puedo encender mi cámara. Bueno, ahí está, ahí me ven, ¿cierto? Sí, sí, Ah, sí. bien. ¿Quedó alguna No, duda? ninguna duda. Sí, Yo no tengo ninguna duda, pero para la otra clase seguimos leyendo este texto, ¿no? Para seguir completando la guía. sí, sí. Ustedes cuando Ok. vayan recorriendo, si vamos a hacer esto, de modo que no quede lugar a dudas de nada de lo que trabajemos en esta materia. Siempre con los textos, siempre con la guía y con las explicaciones y las aclaraciones que les recomiendo ustedes vayan anotando en la guía para que sepan cómo vamos. Las clases que nosotros tengamos, a no ser que sea asincrónica, que quiere decir estas clases que tenemos en que yo estoy conectado al mismo tiempo que ustedes, no se van a grabar. Si ustedes las quieren grabar, ningún problema, compartirlas, ningún problema, pero yo no las voy a grabar. Cuando por algún motivo yo tenga que enviarles una clase grabada, ahí sí, bueno, yo hago la grabación y se las envío. Pero las clases que tengamos sincrónicas no se van a grabar. La próxima clase entonces el viernes, nosotros tenemos los viernes de 17 a 19 en el aula 14, nos vemos, avanzamos con la guía, avanzamos con la bibliografía. En cuanto yo tenga alguna respuesta respecto de las preguntas que me hacían en lo que se refiere a las correlatividades y demás, se las transmito a través de, no quiero, de Agustín, ya me voy a memorizar el nombre. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta más,
Nos vemos la próxima clase. Bueno, Nos profe, vemos, profe. nos vemos el Hasta luego, viernes. que estén bien. Nos Nos vemos, vemos. profe.